La naturaleza es impresionante, pero también es brutal. Los grandes espacios al aire libre pueden ser un patio de recreo para los amantes de la aventura, pero cuando las cosas salen mal, salen realmente mal. Desde exploradores temerarios que desafían los límites hasta excursionistas desprevenidos que se ven envueltos en accidentes fortuitos. Algunas aventuras al aire libre han terminado en auténticas tragedias. No se trata solo de accidentes desafortunados, sino de algunas de las muertes más horribles y desgarradoras de la historia de las actividades al aire libre. Abróchense los cinturones, porque estas historias les harán pensárselo 2 veces antes de aventurarse demasiado lejos de la civilización. El 3 de julio de 2018, Aaron Gibbons emprendió lo que debería haber sido un tranquilo viaje familiar. Un día de tradición, unión y tranquila supervivencia en la vasta naturaleza ártica. Pero al caer la noche, se convertiría en una leyenda. Un padre que hizo el sacrificio definitivo frente a uno de los depredadores más aterradores de la naturaleza. Aaron, de 31 años, no era ajeno a la naturaleza. Nacido y criado en Arviat, Nunavut, pertenecía a un pueblo que había convivido durante generaciones con las brutales fuerzas de la naturaleza. Aunque trabajaba en una mina de oro, su corazón seguía ligado a las tradiciones cinegéticas de su comunidad. Aquel fatídico día, llevó a sus hijos a la isla Sentry, un remoto enclave ártico con playas azotadas por el viento y abundante fauna. Era una oportunidad para enseñarles las costumbres de sus antepasados, para mostrarles cómo recolectar huevos de charrán ártico, respetar la tierra y apreciar la implacable belleza del norte. Pero la naturaleza no sigue un guión. Mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tundra, Aaron vio algo. Algo enorme, algo pálido, algo que se movía, un oso polar. Al principio solo era una silueta en la distancia, que se confundía con el paisaje árido. Luego se movió de nuevo. Y esta vez venía directamente hacia ellos. Todo cambió en un instante. El instinto de Aaron se activó antes de que el miedo pudiera apoderarse de él. El oso se acercaba rápidamente. Gritó a sus hijos que corrieran, con voz aguda y urgente, sin dejar lugar a dudas. Corrieron hacia el barco, trepando por el terreno accidentado, con el corazón latiendo a toda velocidad. Pero Aaron, él no corrió, no podía. Plantó los pies y se volvió para enfrentarse a la bestia. Sabía lo que tenía que hacer. No era un encuentro normal con un oso. No había tiempo para ahuyentarlo, ni para coger un arma. El depredador ya había fijado su objetivo en su presa, y Aaron era lo único que se interponía entre él y sus hijos. El ataque fue brutal. Una lucha desesperada de carne contra garras, del amor inquebrantable de un padre contra uno de los cazadores más mortíferos de la naturaleza. Sus hijos, a salvo a bordo del barco, solo podían mirar con horror cómo su padre luchaba por su vida, con sus últimos momentos llenos de un valor puro e implacable. Cuando llegó la ayuda, ya era demasiado tarde. Aaron lo había dado todo. El oso fue finalmente abatido, pero el daño ya estaba hecho. El hombre que una vez había sido el protector de su pueblo, un hábil cazador y un padre devoto, había desaparecido. Su cuerpo, desgarrado y ensangrentado, era un recordatorio devastador de los peligros que acechan en la naturaleza salvaje del Ártico. En Arviat, el dolor se convirtió en indignación. No se trataba solo de un trágico accidente, sino de parte de un problema cada vez mayor. Los osos polares se estaban volviendo más atrevidos, y se aventuraban más cerca de los asentamientos humanos. Algunos culpaban al cambio climático por obligar a los osos a adentrarse más en el interior, mientras que otros señalaban a Churchill, Manitoba, una ciudad cercana famosa por el turismo de osos polares. ¿Acaso estas visitas guiadas, en las que la gente caminaba entre los osos, habían desensibilizado a los animales hacia los humanos? ¿Habían perdido el miedo, convirtiéndose en silenciosos acechadores del norte? El tío de Aaron, Gordy Kitpick, un anciano respetado, alzó la voz. Advirtió que, si no se hacían cambios, más familias sufrirían y se perderían más vidas. Pero, incluso en medio de la ira, una verdad seguía siendo innegable. Aaron Gibbons había muerto como un héroe. Su valentía fue reconocida posteriormente con la Estrella del Valor de Canadá, un honor que se concede a quienes demuestran un valor extraordinario frente a la muerte. Pero ninguna medalla podía devolverle la vida. Lo que dejó atrás fue más que simple dolor. Fue un legado de altruismo, de amor, del instinto paterno de proteger a toda costa. Y fue una advertencia, un escalofriante recordatorio de que, en la batalla entre el hombre y la naturaleza nunca lucha limpio. En mayo de 1996, lo que debería haber sido una tranquila excursión por el Parque Nacional Shenandoah, en Virginia, se convirtió en una pesadilla tan escalofriante que perseguiría a la región durante décadas. Julie Williams, de 24 años, y su pareja Laura Loy Winans, de 26,
se embarcaron en una aventura sin saber que algo, o alguien, acechaba en la naturaleza, esperando convertir su escapada de ensueño en una escena de horror inimaginable. La pareja, ambos apasionados de la naturaleza, había acudido a Shenandoah en busca de un retiro muy necesario. Julie se preparaba para empezar un nuevo trabajo en Vermont el 1 de junio, un nuevo capítulo en su vida. En cambio, esa fecha marcaría el horrible final de una búsqueda frenética, que destapó un crimen tan brutal que dejó conmocionados incluso a los investigadores más experimentados. Julie y Loy entraron en el parque el 19 de mayo, acompañados de su Golden Retriever, Tash. Siguieron el sendero White Canyon Trail, pero las fuertes lluvias les obligaron a cambiar de ruta. Solicitaron permisos adicionales y fueron vistos por última vez el 24 de mayo, cuando un guardaparques les dio un aventón. Su último campamento se encontraba cerca de un arroyo apartado del sendero de los Apalaches, a poca distancia del popular Skyland Lodge. Parecía seguro, pero pronto descubrirían que la seguridad era una ilusión. Durante días, nadie se dio cuenta de que algo iba mal. Entonces, el 31 de mayo, el padre de Julie, Thomas Williams, empezó a inquietarse. Su hija debería haber llamado para informar sobre su nuevo trabajo. Al no hacerlo, denunció su desaparición. Los guardas forestales localizaron rápidamente el coche de Julie y Loy cerca del Skyland Lodge. Pero algo no cuadraba. La pareja no estaba por ninguna parte. Entonces apareció una pista escalofriante. Tag, su perro, fue encontrado vagando solo, confundido y angustiado. Algo había pasado, algo terrible. Al día siguiente, los equipos de búsqueda se adentraron más en la naturaleza. Y fue entonces cuando lo encontraron. El campamento estaba inquietantemente silencioso, pero a medida que se acercaban, la verdad se reveló. Una escena tan espantosa que se les quedaría grabada para siempre. Los cuerpos de Julie y Loy yacían juntos, atados y amordazados, sus últimos momentos marcados por el terror absoluto. Habían sufrido. La brutalidad del ataque hablaba de una maldad calculada, de un depredador que los había acechado durante la noche. Los investigadores acudieron al lugar, pero la lejanía y la falta de pruebas hicieron que el caso fuera desalentador. Buscaron respuestas, reconstruyendo los últimos días de la pareja. Una cámara recuperada mostró su aventura llena de alegría hasta el 24 de mayo, el último día en que fueron vistos con vida. Luego, la oscuridad se tragó su historia. La investigación llevó a las autoridades hasta un hombre llamado Daryl David Rice. Tenía un historial inquietante, un odio documentado hacia las mujeres, y había sido visto en Shenandoah en la época de los asesinatos. En su vehículo se encontraron esposas. Incluso había hecho comentarios escalofriantes sobre la relación de Julie y Loy. Los fiscales creían haber dado con el culpable. Pero entonces, en 2003, todo se vino abajo. El ADN de la escena del crimen no coincidía con el de Rice, tampoco coincidía con el de las víctimas. El caso, que parecía irrefutable, se desmoronó en un instante. El verdadero asesino seguía libre. Durante casi 3 décadas, las familias de Julie y Loy vivieron atormentadas, acosadas por preguntas sin respuesta. ¿Quién los había estado observando? ¿Quién se había colado en su campamento aquella noche? Los había atado, silenciado sus gritos y acabado con sus jóvenes vidas. Entonces, en 2024, la ciencia finalmente descubrió la verdad. Un avance en la tecnología del ADN llevó a los investigadores a un nuevo nombre: Walter Leo Jackson. Jackson, un delincuente sexual convicto, tenía antecedentes de agresiones brutales, pero nunca se enfrentaría a la justicia por lo que le hizo a Julie y Loy, ya que había fallecido en prisión en 2018. El descubrimiento fue agridulce. Las familias tenían respuestas, pero no justicia. El verdadero monstruo había estado escondido a plena vista todo el tiempo. Y la escalofriante pregunta sigue sin respuesta: ¿a cuántos más dejó en la oscuridad? Los Cárpatos, escarpados, impresionantes e indómitos. Para María Diana, de 19 años, esta remota zona salvaje era un refugio, una merecida recompensa tras los agotadores meses de exámenes del instituto. Pero cuando partió aquel día de julio de 2024, no tenía ni idea de que se adentraba en una pesadilla. A María siempre le habían gustado las montañas, el aire fresco, el verdor infinito, la emoción de la aventura. Todo eso la atraía. Ese verano, decidió explorar el sendero Yepi May, cerca de Brasov, con su novio, ansiosa por ver la famosa cascada Espumoasa. Pero no todos compartían su entusiasmo. Su madre, que estaba embarazada, le rogó que no fuera, y sus advertencias estaban cargadas de inquietud. «Ten cuidado», le había insistido su madre. «Estas montañas son peligrosas». María se había limitado a sonreír. «No pasará nada», se equivocaba. Al principio la excursión transcurrió con tranquilidad. Los dos avanzaban por el sinuoso sendero, rodeados de árboles imponentes y el murmullo lejano de la cascada.
Pero en lo profundo del bosque no estaban solos. Una sombra se movió entre la maleza. Algo las observaba. Entonces se rompió una rama. Se oyó un gruñido gutural y grave. El oso pardo emergió, enorme e implacable. Fijó la mirada en María y su novio, con su poderoso cuerpo tenso y su respiración pesada. Y entonces cargó. El pánico se apoderó de ellos. María y su novio se apresuraron, tratando de pedir ayuda mientras la bestia se acercaba. María logró llamar a los servicios de emergencia, con la voz temblorosa mientras describía el horror que se desarrollaba ante ella. «Viene, por favor, dense prisa». Su novio también llamó, pero nadie pudo llegar a tiempo. Entonces se oyó un grito. El oso atacó con brutal fuerza, desgarrando la pierna de María con sus garras. Ella luchó, pero la bestia era demasiado fuerte, demasiado rápida. La arrastró fuera del camino, tirando de ella hacia los árboles. Su novio, impotente, solo podía mirar con horror. Los gritos de María llenaron el bosque cuando las poderosas mandíbulas del oso la atraparon. Luego, con una última sacudida violenta, la lanzó por el precipicio. Cayó 120 metros por un precipicio escarpado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando llegó el equipo de rescate de Salvamont Prahova, encontraron al oso todavía allí, merodeando alrededor del cuerpo sin vida de María. Había probado la sangre y no había terminado. Los rescatadores no tuvieron otra opción. Se oyó un disparo. El oso se derrumbó, pero el daño ya estaba hecho. María yacía destrozada al pie del acantilado, con el cuerpo cubierto de marcas de garras y profundos mordiscos, pruebas del brutal ataque. No había habido ninguna posibilidad de sobrevivir. La muerte de María conmocionó a toda Rumanía. Su novio, destrozado, luchaba contra un sentimiento de culpa insoportable. «Debería haber hecho más», dijo a los periodistas. «Debería haber sido yo». Incluso los rescatistas experimentados estaban conmocionados. Dan Banu, jefe del equipo de respuesta, lo describió como uno de los ataques más horribles que había visto en más de una década. La tragedia desató un debate nacional. Rumanía, que alberga la mayor población de osos pardos de Europa fuera de Rusia, había experimentado un aumento de los encuentros con osos. El gobierno reaccionó con rapidez y aprobó una controvertida medida para sacrificar a casi 500 osos. Pero, ¿era la respuesta adecuada? Los ecologistas argumentaron que la expansión humana y el turismo irresponsable estaban acercando a los osos a las personas. Matarlos, advirtieron, no resolvería el problema de fondo. La historia de María Diana es más que una tragedia, es una advertencia. La naturaleza salvaje es hermosa, es impresionante, pero, sobre todo, es salvaje, y en la naturaleza nunca tenemos el control. En abril de 2002, Caroline Stadel, una joven de 19 años de York, Inglaterra, bondadosa y ambiciosa, estaba a punto de terminar su año sabático en Australia. Caroline, que viajaba con su íntima amiga Sarah Holiday, había pasado meses explorando los lugares más emblemáticos del país. Su viaje estaba a punto de terminar, y Bundaberg, una tranquila localidad de Queensland, era una de sus últimas paradas antes de regresar a casa. Pero Caroline nunca volvería con su familia. Como tantos otros jóvenes viajeros, había trabajado duro para ahorrar dinero para su viaje, haciendo turnos en Pizza Hut y elaborando planes detallados para la aventura de su vida antes de comenzar sus estudios de psicología criminal. Soñaba con ayudar a los demás y estaba deseando comenzar el siguiente capítulo de su vida. El 10 de abril de 2002, Caroline salió sola para llamar por teléfono a su novio en Inglaterra. Mientras regresaba al camping, se cruzó con Ian Privite, un vagabundo y drogadicto de 32 años. Desesperado por conseguir dinero para alimentar su adicción, Privite se volvió violento. Vio a Caroline e intentó arrebatarle el bolso. Ella se defendió y se negó a soltarlo. Decidido a conseguir lo que quería, Privite se volvió más agresivo. Empujó a Caroline por la barandilla del puente en el que se encontraban, y ella cayó al vacío desde una altura de 10 metros. La caída le causó heridas mortales, y le arrebató la vida por la insignificante suma de 180 libras, una cantidad sin sentido a cambio de un futuro brillante, que se extinguió demasiado pronto. Cuando llegó la policía, el cuerpo de Caroline yacía debajo del puente y sus pertenencias habían desaparecido. La noticia de su asesinato se difundió rápidamente, destrozando el mundo de su familia y conmocionando a la comunidad de York. Los investigadores siguieron pistas, pero Privite seguía sin ser identificado y el caso se enfrió. Meses más tarde, se produjo un avance inesperado. Mientras cumplía condena por un delito no relacionado, Privite confesó el asesinato de Caroline. Su escalofriante confesión ganó credibilidad cuando las autoridades descubrieron un mensaje escrito a mano en un banco cerca de su albergue. «Tiré a la chica por el puente. Lo siento».
La confesión dio a la policía el respiro que necesitaba, lo que condujo a la detención y el juicio de Privet en 2004. Las pruebas contra él eran abrumadoras y el jurado lo declaró culpable. El juez, Peter Doney, lo condenó a cadena perpetua, condenando sus actos y la trágica pérdida de una joven inocente. Para la afligida familia de Caroline, el veredicto supuso un alivio, pero no un verdadero cierre. Saber que Privet estaba entre rejas no podía borrar el dolor de su ausencia. Decidida a honrar su memoria, la familia de Caroline fundó la Caroline's Rainbow Foundation, una organización benéfica dedicada a educar a los jóvenes viajeros sobre la seguridad y la concienciación en el extranjero. Su hermano, Richard Stuttle, ha continuado la misión de la fundación, asegurando que el espíritu aventurero y la bondad de Caroline perduren a través de su trabajo. Sin embargo, en 2020, Privet fue puesta en libertad, reabriendo las heridas que su pérdida había infligido. Richard habló sobre el impacto que el asesinato de Caroline tuvo en sus vidas, afirmando que, aunque la cadena perpetua de Privet había terminado, la de ellos duraría para siempre. En marzo de 1981, Carl McCone, un fotógrafo de vida salvaje de 35 años, emprendió lo que creía que sería una expedición solitaria, pero satisfactoria, al corazón de la cordillera Brooks, en Alaska. Apasionado por capturar la belleza salvaje de la naturaleza, llegó totalmente equipado, con 500 rollos de película, 1.400 libras de provisiones y varias armas de fuego. Preparado para lo que pensaba que sería un verano inolvidable. Pero un descuido crucial sellaría su destino, dejándolo atrapado, solo e indefenso en la implacable naturaleza salvaje de Alaska. McCone, originario de Texas, no era ajeno a la aventura. En 1976, ya había pasado 5 meses solo en la cordillera Brooks, una experiencia que probablemente le infundió una sensación de confianza, quizás demasiada. Esta vez, sin embargo, cometió un error fatal. Creía que había acordado con un amigo que lo recogería al final del verano, pero nunca confirmó su vuelo de regreso. Sin que él lo supiera, el piloto al que había pagado por la reparación del avión nunca había tenido previsto llevarlo a casa. A medida que la primavera daba paso al verano, McCone documentó su viaje con meticuloso detalle. Su diario comenzó como un relato lleno de asombro por la próspera vida salvaje que le rodeaba. Pero en agosto, sus anotaciones empezaron a revelar un temor lento y creciente. «Creo que debería haber sido más previsor a la hora de organizar mi partida», escribió, una primera señal de que empezaba a darse cuenta de la gravedad de su error. A medida que pasaban los días y el avión no llegaba, la situación de McCone se volvía cada vez más desesperada. Sus provisiones se agotaban y, con la llegada del otoño, las noches se volvían más frías. Intentó alargar sus raciones cazando patos y ratas almizcleras, e incluso secando carne de caribú de un cadáver que encontró. Sin embargo, a pesar de su ingenio, su aislamiento se convirtió en su mayor enemigo. A finales de agosto, apareció un rayo de esperanza en el cielo. Un pequeño avión sobrevolaba su campamento. Era un agente de la Policía Estatal de Alaska que había avistado su remoto campamento. Pero McCone, inconsciente de la importancia vital de sus acciones, agitó casualmente su saco de dormir naranja, sin saber que estaba indicando, «Todo bien, no esperen». Su única oportunidad de ser rescatado se desvaneció en el cielo. A medida que el otoño se hacía más intenso, el diario de McCone reflejaba su descenso de la determinación a la desesperación. La caza se volvió casi imposible, ya que los lobos y los zorros competían por las pocas presas que quedaban. Sus manos congeladas luchaban incluso con las tareas más básicas. El frío lo devoraba sin piedad, y el hambre le robaba las fuerzas. Sus entradas en el diario, antes tan detalladas, se convirtieron en garabatos cortos y frenéticos, y su letra se volvió temblorosa y desigual. En noviembre, sin comida y con el cuerpo consumido, la idea de recorrer 120 kilómetros hasta Fort Yukon se convirtió en una fantasía más que en un plan. Sus escritos se tornaron desesperados. Sus palabras estaban llenas del miedo a ser olvidado, perdido para siempre en la vasta y desierta naturaleza. Cerca del Día de Acción de Gracias, McCone describió una debilidad aplastante, mareos y escalofríos implacables. Con lo último que le quedaba de combustible, encendió una última hoguera y garabateó un mensaje de despedida en su diario. Adjuntó su carné de conducir de Alaska a su última nota, dejando instrucciones para su película sin revelar y una humilde plegaria pidiendo perdón. Luego, en el silencio de la naturaleza helada, puso fin a su vida. El 2 de febrero de 1982, tras un mes de búsqueda iniciada por amigos preocupados, la Policía Estatal de Alaska encontró su campamento.
Su tienda estaba enterrada bajo la nieve y la entrada sellada por el duro invierno. En el interior, encontraron su cuerpo sin vida, demacrado, conservado por el frío. Su diario, de más de 100 páginas, narraba el lento y desgarrador declive de un hombre que en otro tiempo estuvo lleno de asombro y determinación, reducido a un alma consumida por la soledad y la desesperación. La investigación del forense confirmaría más tarde lo que sus últimas páginas ya habían revelado. Carl McCone había perecido, no por la crueldad de la naturaleza, sino por el peso aplastante del aislamiento, el hambre y la certeza de que nunca sería rescatado.